Tercer domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? Porque surgen dudas en vuestro corazón. Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y les dijo: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Se tenía que cumplir la Escritura, se tenía que cumplir lo que Dios había predicho por medio de los profetas, lo que estaba en los salmos. Esto nos dice dos cosas. Primero, que era inevitable, era necesario porque eso lo había dispuesto el mismo Dios. Segundo, que quienes cometieron el peor de los crímenes, obrando el mal, hicieron muy a su pesar, contra su propia voluntad, que el mal fuera vencido en su misma raíz. O sea, que en manos de Dios el mayor de los males posibles se revirtiera en el mayor bien para toda la humanidad de todos los tiempos. Nada escapa a Dios y a su voluntad divina. ¿Es que Dios quiere el mal? De ningún modo, jamás. Odia el mal y aún así ama al hombre que lo comete, tanto que le ofrece a su Hijo para que si se arrepiente y convierta, se salve. Pero lo hace respetando la libertad de su criatura humana, incluso la libertad del malvado. Sin embargo, al final, por obra de Dios, no prevalecerá la gravísima ofensa que el hombre cometa, aun cuando ese mal no se detenga en el solo acto cometido, sino que se extienda y tenga consecuencias a veces tremendas para todos los afectados por aquel mal del origen. Esto es algo que pocas veces consideramos, la ola expansiva del mal que generamos nosotros, cuando ofendemos a alguien, cuando lo dañamos. Las niñas de Garabandal decían, recuerdo la aparición de los años 60 en el norte de España, en Cantabria, que en el aviso, ¿cuántos hablan ahora del aviso y se dan fechas? En lugar de profundizar la conversión. Pero quiero decir que las niñas decían que el aviso será una especie de juicio anticipado. Veremos el mal que hemos hecho, incluso el bien omitido y las consecuencias que he tenido en otros. Por eso va a ser muy duro. De donde se deduce que el aviso, por duro que sea, vendrá, no sabemos cuándo, mejor no poner fechas, pero vendrá de la misericordia divina. Esto es lo que debemos saber. Y será tan duro como lo necesitamos. ¿Y cuántos preavisos nos está dando nuestro Señor? Ahora mismo, el eclipse que se proyectó principalmente en los Estados Unidos, México y Canadá, vino después de 3 días consecutivos que evocaban la gran misericordia de nuestro Señor. Llamado al arrepentimiento y a la reparación, porque fue después del primer viernes del Sagrado Corazón, del primer sábado del Corazón Inmaculado de María, y después de la fiesta de la Divina Misericordia. Y se dio
en el día de la anunciación a María de su maternidad divina, o sea, de la encarnación de nuestro Señor. El día que, dicho sea esto al pasar, salió Dignitas Infinita. ¿Cuál es la Dignitas Infinita del hombre? No, el hombre no tiene Dignitas Infinita, solo Dios. Pero bueno, el sol se oscureció, eso fue lo que pasó. La luna tapó el sol. La luna, que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, es símbolo de la iglesia, que brilla con la luz de Cristo. La iglesia debe ser luz del mundo y sal de la tierra. Cuando no anuncia a Cristo, al Verbo encarnado, e incluso cierta parte de ella, no menor, lo niega, relativiza sus mandamientos. Cuando su presencia en la Eucaristía es menospreciada, pisoteada, burlada, cuando en lugar de la luminosa certeza de la fe enseña esa falsa iglesia sombrías ambigüedades y siembra confusión, no solo deja de ser luz, sino que se vuelve oscuridad. Tengamos muy presente que las cuentas no se cancelan después de la muerte, cuando ya no hay más tiempo disponible y cuando ya el juicio es inapelable, sino que deben ser esas deudas saldadas aquí en la tierra, donde hay tiempo disponible para convertirse y reparar, porque si no habrá que pagar en el mejor de los casos en el purgatorio. No sabemos de cuánto tiempo dispone cada uno en la tierra, no. Sabemos, en cambio, que estas sociedades en las que vivimos son enemigas de Dios y se burlan de Él y lo provocan cada vez con mayor intensidad. Las ofensas no tienen límites, se mofan de todos los santos, denigran la ley, se apelan a una libertad de expresión, pero cuando nosotros decimos algo ya nosotros no tenemos más libertad. Por tanto, urge reparar, enmendar, perdonar, obtener el perdón de Dios. Para que los hombres pudiésemos alcanzar la salvación, que por nosotros mismos jamás podríamos lograr, es que Jesús debía morir. Y debía morir a manos de los inicuos, tanto judíos como paganos. Son las autoridades del pueblo judío que rechazan al Señor, quienes originan el proceso y se vuelven los principales actores y responsables de su pasión y muerte. Tú no eres nuestro rey, tú no eres nuestro Mesías, le dicen llenos de ira y desprecio. Pilato improvisa una suerte de plebiscito para tratar de salvar al inocente, pero el pueblo prefiere que libere a un delincuente asesino y pide la crucifixión para el autor de la vida. Ellos no lo sabían. Esto les culpa así parcialmente Pedro al pueblo, porque actuaron, dice, por ignorancia. Pero las autoridades habían actuado con malicia, llenos de envidia y con alevosía. Jesús debía morir, y para eso había venido al mundo. Debía morir en manos de impíos y de manera cruel, para convertirse en víctima propiciatoria, para inclinar el favor del Padre sobre todos aquellos por quienes moría. Todos los hombres, y especialmente los más pecadores y miserables. Solo el sacrificio del amor del Hijo pudo aplacar la ira del Padre contra el pueblo que había elegido y contra toda la humanidad pervertida y pecadora, seguidora de falsos dioses. Y aquí el drama de todos los hombres, o más bien la tragedia de la humanidad. Los que conocían al Dios verdadero, al que se había revelado a ellos en el Sinaí, lo despreciaron. Siguieron a Baales, le fueron infieles una y otra vez, mataron a los profetas que denunciaban sus pecados y el principal pecado de idolatría, cambiar al Dios verdadero por falsos dioses. Y cuando envió a su Hijo lo rechazaron, no lo recibieron. Él vino en nombre del Padre, no en el propio, y todos sus innumerables prodigios fueron signos que el poder, la autoridad y la voluntad del Padre estaban en él. Pero no quisieron verlo. Sus milagros se los adjudicaron al poder del demonio, a la corrección que Jesús hacía, a las desviaciones y a su denuncia, a la instrumentalización que hacían de la ley en beneficio propio. Ellos las tomaron como repudio de la ley.
Se indignaron por su celo por el templo que ellos habían usurpado como lugar sagrado del judaísmo, donde Dios habita. La tragedia de los otros, los paganos, venía a estar bajo el dominio de los demonios, porque todo ídolo es un falso Dios y por tanto en él se ocultan los demonios. Sí, debió morir no porque Dios hubiera preparado la muerte del Hijo, sino porque el misterio de iniquidad, obrando por medio de hombres concretos, eligiendo libremente rechazar todo bien e inclinarse conscientemente por el mal, lo había así determinado. Es lo que está pasando hoy en día. Y con ellos estaban presentes todos los que igualmente hubieran condenado, maltratado y ejecutado a Jesús, aunque nacieran antes o después de aquellos hechos. Porque hoy mismo se habría repetido el mismo rechazo, idéntica crueldad y la misma sentencia. Y ese mal, el mayor de los odios, la más acerba de las violencias presente a la humanidad y cuya potencia supera al humano, porque es preternatural en su origen, tenía que ser vencido desde adentro, desde la misma humanidad. Y solo uno podía hacerlo, quien fuera hijo de Dios, por tanto, absolutamente santo y irreprochable, e hijo del hombre, para que fuera el hombre quien venciera al infernal adversario, justamente en aquello que le era propio, la muerte. Porque la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y por su acción sobre el primer hombre. Como lo escribe San Pablo en Romanos, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y en la primera Corintios dice, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y luego dice, en estos pasajes antepone Cristo a Adán, ¿no? Quien junto a Eva pecan por instigación del demonio. Jesucristo debía padecer, morir y resucitar, de tal modo que lo que aconteció en la historia hace unos 2000 años perdurara para siempre. No solo por el ejercicio de la memoria, sino como verdad eficaz y perenne. Jesús está hoy vivo, resucitado, glorioso, pero con sus llagas, como les mostró a los discípulos el primer día de la resurrección, cuando ellos no acababan de creer. Es que ¿quién antes había visto un resucitado? Nadie. Porque una cosa era haber visto a Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, o la jovencita, hija de Jairo, que recobraban la vida, que eran revivificados. Y otra, a Jesús resucitado, con su cuerpo glorioso, para nunca más morir. Esta es la verdad fundacional y fundamental de nuestra fe. Fundacional porque la fe nace a partir de Jesús resucitado y fundamental porque es la base de toda doctrina posterior. Cristo ha resucitado verdaderamente, Él ha resucitado. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice el apóstol. Pero esta verdad es además eficaz, en el sentido que por aquella pasión, muerte y resurrección, Jesús redime, rescata, justifica al hombre, hoy. Basta reconocerlo a Él como Salvador, aceptarlo y cobijarse bajo su misericordia, reconociéndose pecador, confesando el mal cometido, pidiendo perdón en su nombre y disponerse a cambiar de vida, abandonando el pecado, para así ser justificado, absuelto del crimen cuya condena es la muerte, pero la muerte eterna del mismo infierno. El tema es muy, pero muy serio como para que no se lo recuerde, como para que no se hable una y otra vez de él. La pasión de Cristo no fue ni un chiste ni un accidente de trabajo, algo que pobrecito le pasó. No, Jesús fue voluntariamente a la muerte para nuestra salvación, como víctima propiciatoria, como víctima vicaria en tu lugar, en mi lugar. Por eso a la beata Angela da Foligno se le mostró con todas sus llagas en su pasión y le dijo, non ti ho amato per scherzo, no fue en broma que te amé. La cosa es muy seria. El infierno es algo tremendo que ante su visión hizo que los niños de Fátima hicieran todo tipo de sacrificios para que las almas no caigan allí. Así estaba escrito. El Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos,
Estas son las palabras del Señor hoy en el Evangelio. Es el mandato, en el nombre de Jesús, el único Salvador, a proclamar a todos la conversión para el perdón de los pecados. Para que sean perdonados los pecados, dos son las condiciones: que sean en el nombre de Jesucristo, porque solo Él rescata y salva, y convertirse. Decíamos que entre los muchos pecados, el pecado peor es el de la idolatría, cambiando al único Dios verdadero por falsos dioses. Ahora, ¿cuáles son los pecados de idolatría? ¿Solo el rendirle culto a la Pachamama, que lo es, claro? Por supuesto que es un pecado grave y no una curiosidad antropológica o folclórica, cuando se conoce el Dios verdadero y se da licencia para adorar un ídolo. Muchos son los ídolos de este tiempo, como todos los que presentan la llamada New Age, la nueva era, impregnada de espiritismo, gnosticismo, de curaciones naturalistas, porque se esconde también bajo medicina alternativa, tener cuidado con eso. Algunas pueden ser buenas, pero cuidado. El ecologismo es un ídolo, donde el hombre se lo pone ideológicamente como amenaza del medio ambiente. Y hasta las pobres vacas lo son porque, dicen que exhalan y eliminan metano. Ídolos son inoculaciones de sustancias experimentales por las que somos salvados o condenados si las rechazamos, porque estaremos rechazando un acto de amor. Así fue dicho y así fue repetido. Acto de amor, hacer de conejillos de India, de cobayo, ¿no? Ídolos son la ciencia con su ilimitada y todopoderosa. Los verdaderos científicos saben cuántos son los límites del conocimiento humano. Y ni qué decir, el poder en el que se mezcla la corrupción, la depravación más infame. Ídolos son el dinero, la fama, el sexo. Nosotros, pobres pecadores, ante el engaño, la perversión, la apostasía, proclamamos a todos a Jesucristo como único Salvador y en su nombre llamamos a la conversión a Dios para el perdón de los pecados. Nosotros, que somos testigos del resucitado en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo.